Red de Comunicación Regional, Cable Más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentan Los Jueves Mineros. Rumbo a Perumín 35. Sean todos ustedes bienvenidos. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, quiero brindarle la más cordial bienvenida a nuestros eventos de Rumbo a Perumín Descentralizado. Estos se desarrollan en el marco del ciclo de conferencias del Jueves Minero Virtual del año 2022 y como parte previo a la 35ª versión de Perumín, en la cual es la reunión más grande de expertos en minería de América Latina, con la presencia de muchas autoridades y personalidades del sector que estamos seguros van a ayudar a construir una nueva opción de encontrarnos en lo que significa nuestro Perumín. Este evento es transmitido en vivo por nuestros canales oficiales de Zoom, YouTube, Facebook e Instagram. En esta oportunidad vamos a analizar aspectos vinculados al desarrollo, al índice de desarrollo humano, teniendo en cuenta que estos programas han sido manejados por las Naciones Unidas, ¿no? El IDH pretende que el desarrollo de los países no sea medido únicamente a través del Producto Bruto Interno, sino también que se utilice un indicador capaz de reflejar la situación real de los habitantes en cada país. El Índice de Desarrollo Humano, creado, instalado por las Naciones Unidas, en especial el programa, el PNUD, desde el año 1990 se viene desarrollando en 189 países y resume estas variables en este indicador, el cual mide el avance promedio de un país en 3 dimensiones básicas de desarrollo: una vida larga y saludable, y el acceso al conocimiento y un nivel de vida digna. En esta oportunidad vamos a abordar este indicador en las regiones de Apurímac, Cusco y Puno, a partir de una mirada histórica como país, considerando variables territoriales, la participación de la minería y las perspectivas que tengamos a futuro. Para eso vamos a contar con la participación de un renombrado experto como es Francisco Santa Cruz. Él es el coordinador de los informes de desarrollo humano del Perú para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En este sentido, para nosotros nos complace poder contar con su participación y poder brindar un aporte desde estos eventos a tener una mirada más puntual de lo que significa este indicador muy importante para medir el avance de cada uno de nuestros países. En el caso de estas localidades, repito, Apurímac, Cusco y Puno, donde también se realiza actividad minera, presentan mejoras significativas en desarrollo humano, pero a nivel regional existen brechas que están determinando índices de desarrollo humano diverso, ¿no? En ese contexto, en esta jornada ampliaremos esta reflexión referente a este tema, enfocando estas 3 regiones mencionadas, y vamos a tener el honor de contar con un panel de reconocidos expertos. Víctor Andrés Ponce es un escritor y un periodista de amplio reconocimiento nacional, quien es director de El Montonero. Fausto Salinas es socio del estudio Salinas y Tamayo, abogados, y además ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, un importante líder empresarial en una pujante región que es una de las capitales del sur de nuestro país. Y finalmente, Luis Vargas Barbieri, quien es presidente de GIG Servicios Generales, un escritor, un periodista, un analista que durante muchos años tiene un sinnúmero de publicaciones de un invalorable aporte para el desarrollo, el crecimiento y en especial el aspecto minero de nuestro país. Antes de poder proceder con la presentación, quisiéramos mencionar de manera muy especial y agradeciéndole a aquellas empresas que respaldan el desarrollo del presente Jueves Minero. Y voy a mencionar estas 4 compañías: Southern Peru Copper Corporation, Minera Pateas, Sociedad Minera Cerro Verde y Compañía Minera Poderosa. Gracias a estas empresas estamos haciendo posible esta presentación el día de hoy, para lo cual vamos a dar inicio a la exposición de esta noche a cargo de Francisco Santa Cruz. Como repito, es coordinador de los informes de desarrollo humano del Perú para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Me complace invitar a nuestro amigo Francisco a fin de iniciar su presentación para todo nuestro público asistente.
La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento, cultura y deportes. RCR-TV, a través del canal 796 de Cable Más. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los organizadores de esta importante jornada, al Instituto de Ingenieros de Minas, a Perumín. Y mi felicitación por tener la oportunidad de desarrollar un tema como es la cuestión del desarrollo. Expreso mi felicitación a los organizadores porque incluir las reflexiones sobre el desarrollo siempre es un mérito en un país como este, en donde muchas veces se olvida lo que es desarrollo. Y más aún si se trata de una concepción tan particular y tan cara a Naciones Unidas como es el desarrollo humano. En los minutos breves que tengo voy a desarrollar básicamente 4 temas. Una cosa muy rápida sobre concepto y medición del desarrollo humano, una reflexión sobre el vínculo entre desarrollo humano y territorio, la territorialidad del desarrollo humano. Luego ya pasaremos a examinar directamente lo que son los resultados de la medición del desarrollo humano para Apurímac, Cusco y Puno, y alguna reflexión final sobre estas tendencias reveladas por los datos. Adelanto que las cifras que voy a manejar corresponden a la última actualización del Índice de Desarrollo Humano a nivel nacional que hizo el PNUD del año 2019 con apoyo de la empresa minera Antamina. Desde entonces no hemos podido actualizar estas cifras, entre otras cosas porque la pandemia afectó el funcionamiento regular de nuestras instituciones y porque la producción de estadísticas en estos últimos años ha sido bastante difícil y poco regular. En la medida en que sea posible, actualizaremos esa medición. Algo sobre el concepto de desarrollo humano. En general, y la definición más aceptada es que el desarrollo humano es un proceso de expansión de capacidades y derechos de las personas. Quisiera poner un brevísimo ejemplo para entender mejor qué es esto de capacidades. Comparemos a 2 familias y a 2 niños en el Perú, ¿ya? Un niño nacido en una familia de un distrito limeño, como por ejemplo La Molina, este niño, desde que nace, tiene acceso a salud, educación, protección, vivienda adecuada y todo. Por tanto, este niño, si tiene capacidad y talento para ser ingeniero, para ser médico, para ser artista o deportista, lo puede hacer. Todo depende de él. Es decir, tiene abiertas todas las opciones y por tanto todas las capacidades para realizarse como persona. En el otro extremo del país, examinemos una familia en el distrito de Achaya, en la provincia de Azángaro, en Puno, y una familia campesina de subsistencia, un niño que nace ahí, por más que tenga talento para ser ingeniero, médico o deportista, probablemente no pueda hacerlo, porque su nutrición, su salud, las condiciones de vivienda y la educación que recibe no se le va a poder permitir. La diferencia entre estos 2 niños es que uno tiene oportunidades para desarrollar plenamente sus capacidades con entera libertad y el otro niño no tiene esas capacidades. Decimos que el primer niño tiene desarrollo humano pleno, el segundo niño tiene enorme brecha en desarrollo humano. Eso es el desarrollo humano. Y en donde lo que interesa para el desarrollo humano entonces no es lo que se puede tener como medios, cosa que es importante, pero solo como medios, sino lo que se puede ser o hacer en la vida. El niño que puede llegar a ser médico, ingeniero, deportista, científico, artista o lo que fuera, tiene pleno desarrollo humano porque puede ser o hacer lo que le parezca valioso, a través de medios
usando medios a su alcance. Quien no pueda ser o hacer lo que le parece valioso en su vida, carece de desarrollo humano. Esa es la distinción fundamental que esa concepción introduce, ¿no?, entre medios para el desarrollo humano y fines del desarrollo humano, es decir, el ser o el hacer. Es importante cómo la concepción del desarrollo humano ha dado luego lugar a una determinada medición, el famoso índice de desarrollo humano. Fernando ya lo adelantó. Estos son los 3 indicadores: larga vida y saludable, con un indicador de esperanza de vida; logro educativo, con años promedio de instrucción; y acceso a bienes para una vida digna, que en el caso peruano lo medimos usando el ingreso familiar per cápita. Estas son las 3 variables o componentes del índice de desarrollo humano, que a su vez reflejan capacidades o lo que se llama funcionamientos de las personas. Las personas a lo largo de su vida quisieran tener como desempeño o como logro una vida larga y saludable, la incorporación de conocimientos para logros educativos y un acceso a bienes para una familia digna. Las 3 dimensiones del IDH entonces son capacidades o funcionamientos aspirados, ¿no?, por las personas. Acá tenemos un gráfico muy rápido en donde la evolución del IDH en el Perú, desde el año 2013, en que lo medimos nosotros, hasta el año 2019, en que completamos su medición, muestra una curva ascendente a una tasa promedio anual de 2.99% al año, casi 3% al año. Hay que retener este dato porque nos va a permitir la comparación con las regiones. Hay que indicar además que el IDH, por sus propias características, composición y dimensiones, es un indicador de resultados. Pero estos resultados son algo así como un punto de llegada que tiene una trayectoria previa. En la trayectoria previa al desarrollo humano podemos encontrar muchos factores. Uno de los factores más importantes es la acción del Estado proveyendo servicios básicos para la gente. ¿Qué servicios básicos fundamentalmente? Salud, educación, saneamiento y agua en las viviendas y electrificación, por ejemplo. Y entonces lo que hemos hecho en el PNUD es, en este mapa de la izquierda, ver cómo se grafica las diferencias de desarrollo humano en las provincias. El IDH provincial está coloreado en el verde y verde oscuro, es el IDH alto, más de 0.62, y en el otro extremo, el rojo oscuro, casi marrón, es el IDH muy bajo, debajo de 0.30. Y entonces, los colores intermedios corresponden a los niveles intermedios del IDH. Entonces, en una visión de conjunto, lo que podemos ver es que el mayor desarrollo humano en el Perú se concentra fundamentalmente en las provincias costeras, y cuando se trata de la sierra, en capitales de departamento, y en el otro extremo, el desarrollo humano bajo o muy bajo está en las partes altas de la sierra y en las grandes provincias de la selva baja. Muy bien. Si comparamos este mapa de la izquierda, que es el IDH, con el mapa de la derecha, que es el índice de densidad del Estado y que mide la presencia del Estado en la provisión de servicios básicos para la gente, vemos que hay una coloración muy parecida. El verde oscuro y el verde claro aparecen predominantemente en la franja costera y en capitales de departamento, y al revés, el color rojo o el rojo oscuro, que indica precaria presencia del Estado en servicios públicos, está fundamentalmente en partes altas de la sierra y sobre todo en las grandes provincias de la selva baja. Este mapa nos está indicando entonces que existe una fuerte asociación, un fuerte condicionamiento de la presencia de servicios básicos del Estado para lograr desarrollo humano. Como que los servicios básicos del Estado ponen los cimientos de este edificio que llamamos desarrollo humano. Esta es una cosa importante a retener cuando hablemos de las regiones. Otra faceta de nuestra producción del IDH y su interpretación es vincular al índice de desarrollo humano con los factores territoriales. Aquí quiero resaltar que no se trata de considerar que los factores territoriales explican el desarrollo humano. Lo que estamos es viendo de qué manera los resultados estadísticos se asocian con algunas variables. Pero aquí no hay una relación de causalidad. Hay en todo caso una relación de asociación estadística muy clara. ¿Y qué variables introducimos? Introducimos el piso altitudinal, la población o urbanización,
y la localización productiva en los territorios. Y el piso altitudinal lo medimos sobre todo a nivel de distritos y encontramos que hay una relación inversa con el IDH. A mayor piso altitudinal de los distritos, menor IDH. El IDH disminuye en las partes más altas del país. En el caso de la población y urbanización es al revés. A mayor población y urbanización en las provincias, por ejemplo, hay una relación directa con el IDH. El IDH aparece mayor, más grande y sostenible en aquellos espacios donde hay población más urbanizada. Y finalmente, la localización productiva, que seguramente es lo que interesa más a un auditorio como este, lo que vemos es que depende de qué localización productiva se trate. Si, por ejemplo, estamos hablando, y acá veamos esta curva, de la agricultura de subsistencia, y si medimos la presencia de esta agricultura de subsistencia a nivel de departamentos, no de provincias ni de distritos, sino de departamentos, porque la dinámica económica creo que tiene que tener un referente territorial suficientemente amplio, con economías de escala, con externalidades, etc. Esas son las economías regionales, más que las economías distritales, por ejemplo. Entonces, si a nivel regional observamos la presencia de la agricultura de subsistencia, a medida que hay mayor concentración de agricultura de subsistencia, disminuye el IDH. Al revés, cuando se trata de regiones o departamentos con fuerte presencia de manufactura, que a su vez arrastra presencia de servicios, la relación es directa. A mayor concentración manufacturera y de servicios, mayor índice de desarrollo humano. Y en el caso de la minería, que es seguramente lo que más interesaría en este caso, lo que se encuentra es que no hay una relación definida, una relación estadística definida, porque así como encontramos regiones o departamentos con alta concentración minera y al mismo tiempo alto IDH, hay también el otro extremo, regiones o departamentos con alta concentración minera y un IDH bajo en promedio. Y también regiones con mineras con IDH intermedio. Los ejemplos ustedes los pueden encontrar en las estadísticas que publicamos, y veremos que una región minera de alto IDH es, por ejemplo, Tacna-Moquegua, o en la Sierra Central, la provincia de Yauli y Morococha, en la Sierra Central. Regiones con mineras con bajo IDH promedio son, por ejemplo, Cajamarca o la Sierra de la Libertad. Regiones con IDH intermedio es, por ejemplo, Ancash, en la zona donde está Antamina, o las provincias altas del Cusco con presencia minera como Espinar y otras, y Chumbilicas, por ejemplo. De manera que no hay, a diferencia de la agricultura y la manufactura, una relación estadística biunívoca entre IDH y producción. En el caso de la minería, hay, digamos, resultados diversos y no unívocos. En conclusión, hasta esa parte lo que podemos señalar es que si juntamos, si hacemos que converjan los tres factores territoriales que hemos señalado, la altitud, la localización productiva y la población o la urbanización, cuando concurren esos tres factores y, por ejemplo, tenemos piso alto, localización productiva de agricultura de subsistencia y población dispersa y escasa urbanización, tenemos casi siempre espacios de bajo desarrollo humano, de bajo IDH, zonas de bajo IDH. Igualmente, si juntamos en términos de altitud el piso de selva baja con población dispersa y con actividades de subsistencia de caza o pesca en el bosque, también IDH bajo. Al revés, si juntamos tres factores territoriales como piso bajo en la costa, producción diversificada, manufacturera y de servicios, y alta urbanización o población concentrada, encontramos como resultado IDH alto. Estos son los dos polos territoriales entonces que coexisten en nuestro país, de IDH bajo con estos factores territoriales detrás y de IDH alto con estos otros factores. Ustedes definitivamente entonces podrían identificar que en términos territoriales las zonas donde opera la minería, ¿no es cierto?, coinciden con estos espacios donde han convergido factores de desarrollo humano bajo. En consecuencia, lo que está planteando esto es un importante desafío a la actividad minera para contribuir a levantar el IDH que es estructuralmente bajo en esas regiones. Ojo, acá no se está afirmando que este bajo IDH es consecuencia
de la presencia minera. La minería llega a estas zonas y encuentra un escenario de bajo desarrollo humano. Y el reto entonces es cómo se revierte esta situación, y en muchos casos las estadísticas demuestran que ha logrado revertirse en mayor o menor grado, ¿no? Esa es la forma adecuada de plantear el tema. Veamos ahora entonces la situación concreta de Apurímac, Cusco y Puno, que son tres regiones conectadas entre sí en el sur andino del país, que comparten características, pero también algunas diferencias. Empecemos con Apurímac. Apurímac tiene 7 provincias, mientras Cusco tiene 13 y Puno también tiene 13. Y el IDH de las 7 provincias de Apurímac, que ustedes pueden verlas en este cuadro, tiene esta característica. Si usamos esta tabla que está arriba, que nos dice, por ejemplo, que el IDH alto es a partir de 0.62, medio entre 0.45 y 0.62, bajo, ¿no? Es entre 0.32 y 0.45, y muy bajo, por debajo de 0.32. En el caso de Abancay, solamente encontramos una provincia con IDH medio. No hay ninguna provincia con IDH alto según esta escala. El resto de provincias, las 5 provincias siguientes, Andahuaylas, Cotabambas, Aymaraes y Chincheros, tienen IDH bajo, según esa escala. Y las 2 últimas provincias, Antabamba y Grao, IDH muy bajo, es decir, de 0.32 hacia abajo. Si al mismo tiempo nos fijamos en la última columna, que es la tasa de crecimiento de este IDH, en el periodo 2003-2019, ¿por qué usamos el 2003? Porque es el primer año en que empezamos a medir el IDH en el Perú. Entonces encontramos que Abancay, siendo de desarrollo humano medio, tiene una tasa de más de 3. Si tomamos como frontera la tasa de 0.3 de crecimiento anual, que es el crecimiento del IDH del Perú, el nacional, vemos que Abancay, Andahuaylas y Cotabambas tienen crecimientos, e incluso Chincheros, por encima del promedio nacional. Por tanto, son provincias, digamos, dinámicas en términos de IDH, aunque algunas tienen IDH bajo o medio. Y eso les da una perspectiva interesante, porque están partiendo de un IDH bajo, pero tendencialmente están creciendo y pueden mejorar su situación. En cambio, es muy complicada la situación de Antabamba y Grao, porque teniendo un IDH bajo, al mismo tiempo son poco dinámicas. Tienen crecimientos por debajo del promedio nacional. Eso significa que están, digamos, según esta tendencia, estarían condenadas a permanecer en esta situación. En el caso de el Cusco, sí encontramos una sola provincia con IDH alto, que es la provincia capital, la capital del departamento donde está la ciudad del Cusco. 4 provincias, Urubamba, Canchis, Espinar y La Convención, con IDH medio. Espinar es una provincia con vocación minera importante. 4 provincias, Santa Calca, Quispicanchi y Chumbilvicas, con IDH bajo. Y 4 provincias, esto es preocupante, con IDH muy bajo: Acomayo, Canas, Paruro y Paucartambo. Hay que anotar que estas 4 provincias del Cusco están entre las 20 provincias de menor IDH de todo el Perú, en el último rango del IDH del Perú. Y en particular, Canas, Paruro y Paucartambo están entre las 10 menores provincias de IDH del Perú. Entonces, Cusco, en su parte alta, está exhibiendo una relación sumamente dramática, precaria en términos de desarrollo humano, que contrasta enormemente con la presencia de una provincia como Cusco, que tiene desarrollo humano muy alto o alto. Este es un contraste central en una región como Cusco, ¿no es cierto?, que a su vez se repite en otras regiones del país. Este contraste es semejante al que existe entre Trujillo y las provincias de la Sierra de la Libertad, o las que existen entre Lima Metropolitana y las provincias de la Sierra de Lima, o entre Piura y las provincias de la Sierra de Piura, ¿no es cierto? Ahora, la cosa en el caso de Cusco también se vuelve más grave en estas 4 provincias finales, cuando vemos que todas estas provincias, que están en el último escalón del IDH, tienen tasas de crecimiento por debajo, muy por debajo del promedio nacional. Entonces, su dinámica del IDH es muy lenta y no los ayudaría a salir de esa situación postergada. En cambio, sí, en las otras regiones, con índice de desarrollo humano medio, el propio Cusco tiene un crecimiento de IDH
por encima del promedio nacional, Urubamba está bastante por encima, está por encima de 4 de crecimiento promedio en el periodo, y es una provincia muy dinámica y entonces tiene perspectivas alentadoras hacia adelante. En el caso de Puno, la situación es similar a la del Cusco, con la excepción de que en Puno no hay ninguna provincia con desarrollo humano alto, porque la propia capital, Puno, la provincia de San Román, donde está Juliaca, alcanzan solamente a tener un desarrollo medio en términos nacionales. Y aquí se ha colado en este estrato de desarrollo medio una provincia como San Antonio de Putina, que merece una mención especial, porque San Antonio de Putina aparece con un índice de desarrollo medio, y si uno desagrega qué hay detrás de este IDH de San Antonio de Putina, hay el componente ingreso familiar es muy alto. ¿Y de dónde viene este ingreso familiar? De la actividad minera, pero de una actividad minera fundamentalmente informal, ¿no es cierto? Y en algunos casos ilegal, fuertemente depredadora de los recursos naturales. Y esto nos permite entonces hacer un paréntesis y decir que la medición del IDH debe mejorarse para incorporar el tema de cuánto usa o no usa de manera adecuada los recursos naturales. Ese es un esfuerzo que está haciendo el IDH a nivel mundial, el PNUD a nivel mundial, en donde ya se tiene un indicador del IDH ajustado por efectos planetarios, en donde la mayor huella de uso de materiales y la huella, digamos, depredadora de ecosistemas se toma en cuenta para reducir el IDH. Si aplicásemos esa medición del IDH de San Antonio de Putina, seguramente se reduciría su IDH. Tenemos acá los mapas de las 3 regiones y la coloración similar a la que veían ustedes en el mapa del Perú. Entonces, el verde claro y el verde oscuro, que es el IDH alto, muy alto y alto, o sea, el primer quintil y el segundo quintil del IDH, en las 3 regiones solamente está presente en 2 provincias. En la provincia del Cusco, IDH alto, primer quintil, en Urubamba, y en la provincia de Puno y San Román en Puno. El resto es o IDH medio, o medio bajo, como es este color casi rosado, ¿no? Y estas islas de IDH bajo o muy bajo están muy presentes en el Cusco, en las provincias altas. Aquí están Paucartambo, Parura, Comayo y Canas. En el caso de Apurímac, que está en la provincia de Grau, y en el caso de Puno, 2 provincias, 3 provincias, Azángaro, Huancané y Moo, cercanas al lago Titicaca, de desarrollo humano muy bajo. Ahora, ¿qué significa esto si queremos poner la situación de las 33 provincias de las 3 regiones que hemos mencionado en escala nacional? Vamos a comparar estas 3 regiones con la situación, con el panorama del IDH a nivel de todo el país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estratificar a las 33 regiones de Apurímac, Cusco y Puno según los quintiles de la estratificación nacional. Y entonces, la única provincia que aparece en el primer quintil es el Cusco. Y solamente 3 provincias en el segundo quintil, San Román y Puno en Puno y Urubamba en el Cusco. El resto ya pasan a ser tercer quintil, que es índice de desarrollo medio, y aquí están las provincias en el tercer quintil, las provincias de vocación, digamos, minera, como San Antonio de Putina y Espinar, ¿no? Más abajo, en cuarto quintil, está esta famosa provincia de Cotabambas, ¿no es cierto? Pero acá Cotabambas aparece con un crecimiento del IDH muy alto, 4.24. Eso estaría indicando entonces que Cotabambas es una provincia que ha arrancado de un nivel de IDH muy bajo, pero que, digamos, su estructura productiva ha logrado, ¿no es cierto?, tener un dinamismo importante que se ha reflejado en este crecimiento también importante del IDH en los últimos 15 o 16 años. Y en el resto de provincias, las del quinto quintil, en donde hay, en las 3 regiones,
Puno y Apurímac, pero sobre todo son provincias del Cusco. 5 provincias del Cusco están en este último quintil. En todas ellas, ustedes pueden apreciar en la columna amarilla cómo es que la tasa de crecimiento en los últimos 15 o 16 años del IDH es muy precaria, es mínima, apenas de 1%. En consecuencia, estas provincias poco dinámicas en el IDH están, digamos, condenadas, por así decirlo, con una perspectiva de mantenerse a la saga en el IDH. Puede ser también interesante para ustedes ver de qué manera a nivel de cada provincia hay contrastes entre un IDH máximo y un IDH mínimo. Por ejemplo, en el departamento de la región de Apurímac, el IDH máximo corresponde a la capital Abancay, el IDH mínimo a un distrito que se llama Tuma y Huaraca en la provincia de Andahuaylas, y la distancia del IDH entre una y otra es de 1 a 4, pero la distancia en ingreso familiar entre una y otra provincia, ¿no?, es de 1 a 12, en el caso de Apurímac. En el caso del Cusco, ¿cuál es el distrito campeón en IDH? El distrito de Huancha, en la capital provincial, en la ciudad del Cusco. ¿Cuál es el último distrito? Huanoquite, en la provincia de Paruro, en las alturas de Paruro. ¿Qué distancia de IDH hay entre ambas? Hay de 1 a 5. En ingresos, 1.400 soles de ingreso promedio en Huancha, 87 soles de ingreso promedio en Huanoquite. ¿Cuál es la diferencia acá? Es de 1 a 15, de 1 a 18 en ingresos. En Azángaro, el máximo IDH en la ciudad de Puno, el mínimo en el distrito de Achaya, en la provincia de Azángaro. La diferencia en ingresos es de 1.230 en promedio en Puno, 51 soles de ingreso familiar en Achaya. De manera que en todas estas provincias y regiones vemos fuertes contrastes, pero ese contraste se acentúa mucho más cuando medimos el componente de ingresos del IDH. En todos los casos, y esto es válido en todo el país, de los 3 componentes que tiene el IDH, que son esperanza de vida, logros educativos e ingresos, la diferencia más grande, la heterogeneidad mayor se observa en el nivel de ingresos. Y la convergencia o la relativa homogeneidad es en la esperanza de vida. En los distritos de mayor IDH, la esperanza de vida está en 84 años. En los de menor IDH, en 72 años. Hay una diferencia, digamos, de 80%, de 20%. Pero en el caso del ingreso, la diferencia es abismal. Veamos a nivel nacional. ¿Cuál es el primer distrito en IDH a nivel nacional? La Molina, en Lima. ¿Cuál es su IDH? 0.84. ¿Cuál es el último distrito del IDH a nivel nacional? Lagunas, en Ayabaca, Piura. ¿Qué IDH tiene? 0.09. ¿Cuál es la diferencia de IDH a nivel nacional entre el máximo y el mínimo? De 1 a 9. ¿Cuál es la diferencia en términos de años de educación? Es de 1 a 5. ¿Y cuál es la diferencia en términos de ingresos? El ingreso promedio en La Molina a nivel familiar es 2.000 soles. ¿Cuál es el ingreso promedio en Ayabaca, en Piura, en Lagunas? 50 soles. Esta es una diferencia de 1 a 40. Esas son las brechas territoriales en desarrollo humano que también las hemos encontrado claramente en estas tres regiones que hemos analizado. Finalmente, termino con esto. Acá hay una matriz que nos muestra 4 casilleros. Y hemos clasificado a las 33 provincias de las 3 regiones en estos 4 casilleros. El casillero de la derecha es de aquellas provincias que tienen todas un IDH mayor a 0.45. Acá hemos puesto la frontera, ¿ya? IDH 0.45. Todas las que tienen un IDH de 0.45, pero al mismo tiempo tienen una tasa de crecimiento del IDH en los últimos 16 años de 0.3 para arriba, ¿no? Nos indica que son provincias que ya tienen un nivel superior de IDH y al mismo tiempo crecen más que el promedio.
Por tanto, estas provincias las llamamos provincias avanzadas. ¿Quién está aquí? Está Cusco, San Román, Urubamba, Bancay, Espinar en el Cusco, ¿no? Y San Antonio de Putina, provincias mineras. Luego tenemos otro tipo de provincias, que son aquellas cuyo nivel de partida del IDH es bajo, menor a 0,45, pero que tienen un crecimiento mayor que el promedio. A estas provincias las llamamos que están en ascenso. Tienen un punto de partida bajo, pero están subiendo a un ritmo mayor que el promedio. Aquí está la Convención, Lampa, Melgar, Cotabambas, ¿no? La provincia conflictiva en Apurímac, Chincheros y Chumbivilcas en el Cusco. Provincias de bajo IDH, pero que están creciendo. Y luego, en este último casillero, que es el casillero definitivamente precario, ¿no? Pésimo, aquellas provincias de bajo de IDH, menor a 0,45, y de bajo crecimiento, menor a 3% anual. Aquí hay el mayor número de provincias, ¿no? Están las provincias más pobres del Cusco, las de Puno, Grau en Abancay, etc. A estas provincias le llamamos provincias rezagadas, ¿no? En situación muy precaria comparadas con las provincias que están en ascenso y las provincias avanzadas. Hay otra clasificación de provincias en desaceleración. ¿Cuáles serían aquellas? Aquellas que tienen IDH alto, pero que son poco dinámicas, que crecen menos que el promedio. No hay ningún caso. Por eso este es un casillero que está vacío. Termino con algunas reflexiones finales. La primera, el IDH es un indicador de resultados. Es simplemente la foto de la situación que alcanza la gente en desempeños básicos como vida larga y saludable, logros educativos y bienestar natural. Es una foto. Es una foto que, sin embargo, tiene ventajas importantes, tiene atributos importantes. Es una buena foto, mucho mejor que la simple foto del PBI per cápita, por ejemplo. Pero es una foto, y es una foto cuyos resultados necesitan ser explicados por investigaciones específicas. Cuando nosotros decimos a mayor altitud, menor IDH, no estamos diciendo que la altitud automáticamente haga reducir el IDH. Lo que estamos diciendo es que esa es la foto estadística. Mayor altitud, menor IDH. Lo que tiene que hacer la academia es, por ejemplo, investigar qué hay detrás de esos condicionantes de altitud que expliquen ese desarrollo humano bajo. El IDH no abarca toda la complejidad del desarrollo humano. El desarrollo humano es un proceso muy complejo. El IDH lo que hace es simplemente rescatar 3 dimensiones, que sin embargo son dimensiones esenciales. Y por eso la potencia y la ventaja del IDH como índice de comparación internacional y nacional. Pero el IDH no va a explicar todo. Y tan cierto es esto, que el PNUD ya se ha dado cuenta y lo que está haciendo es ampliar la medición y la definición del IDH introduciendo otras variables. IDH ajustado por desigualdad, IDH ajustado por desequilibrios ambientales, IDH ajustado por desigualdad de género, etc. Los vínculos entonces del IDH con los factores territoriales, altitud, urbanización y localización productiva no son relaciones causales. Ninguno de estos factores explica por sí solo el desarrollo humano, que es un proceso complejo. Otra consideración es que el papel del Estado al proveer servicios básicos resulta crucial para el desarrollo humano. El mayor reto para el desarrollo en el Perú es lograr que el Estado llegue con sus servicios a todo el territorio nacional. Y este reto al Estado tiene una particular y muy grave expresión en las regiones mineras, en donde la renta minera convertida en canon es canalizada hacia el Estado a través de los gobiernos locales y regionales. Y entonces cabría esperar que el uso de estos recursos, que son una renta que proviene de actividad extractiva, revierte en los territorios para compensar la pérdida del capital no renovable, que es el capital minero o el gas o los hidrocarburos. Sin embargo, aquí el papel del Estado, en este caso de los gobiernos locales, está muy lejos y muy por debajo de lo que debiera ser, ¿no es cierto?, en la provisión de servicios básicos y de infraestructura para mejorar el desarrollo humano. Finalmente, el desarrollo humano está estrechamente ligado al desarrollo territorial sostenible, y este es el caso de las actividades extractivas, en particular la minería. El desarrollo humano demanda que todos los actores territoriales
la empresa, los gobiernos locales, las comunidades campesinas, etcétera, contribuyan a que la renta extractiva, en este caso, por ejemplo, el canon minero, revierta en los territorios generando actividades renovables. El desarrollo sostenible significa que los territorios no deben descapitalizarse, sino capitalizarse permanentemente. Y cuando hay actividad extractiva que se pierde, porque es no renovable, esta actividad extractiva debiera ser compensada, sustituida en el largo plazo por una actividad renovable. Esta es la filosofía, digamos, la concepción de desarrollo que se maneja en Naciones Unidas y que es aplicable a todos los sectores, no solamente a las actividades extractivas, sino a todos los sectores, y tiene, desde nuestro punto de vista, esta claridad y esta transparencia. Bueno, les agradezco por la oportunidad. Muchas gracias. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento, cultura y deportes. RCR-TV, a través del canal 796 de Cable Más. A continuación, vamos a proceder a continuar con nuestros panelistas, siendo este un tema no solamente tan importante, sino que a la vez genera debate, genera preocupación, genera en ciertas localidades preocupación por quizás cómo se terminan ejecutando los recursos del canon minero, cómo es que estos están asociados a mejorar la calidad de vida, cuestionamientos muy fuertes en relación a cómo es que se ejecutan estos recursos que provienen de la minería en tanto gobiernos locales como regionales. Como dato adicional, independientemente de esto que seguramente nuestros panelistas van a ayudarnos, nuestro país se encuentra en una condición expectante en América Latina. El índice de desarrollo humano lo lidera Chile y Argentina, pero muy pegados abajo, México y Perú comparten por algunas milésimas un tercer lugar, dejando rezagado Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y como último lugar Venezuela. Vamos a escuchar a continuación lo que nuestros panelistas nos tienen para esta noche, para lo cual me honra presentar en primer lugar a Víctor Andrés Ponce, quien es director de El Montonero, un escritor, articulista y analista político reconocido en nuestro país, a quien lo invitamos a expresar su punto de vista en relación a esta presentación. Gracias. Bueno, yo diría, luego de escuchar la exposición del señor Santa Cruz, que el IDH es un indicador de las funciones y de la eficiencia del Estado, pero que no es un sistema de medición de un modelo. En el Perú, lo que está pasando es que el Estado fracasa en todo y el sector privado más o menos triunfa en todo. Entonces, cuando, por ejemplo, se señala que en la altitud el IDH es bajo, es porque no hay Estado. Y cuando se señala que la minería no tiene una relación directa con el avance del IDH, aunque sí hay indicadores que señalan, es también porque en las zonas de mayor altitud, es decir, sobre los 3.000 metros donde se desarrollan la mayoría de los proyectos mineros, el Estado siempre es un gran ausente. Y, digamos, en el caso del corredor minero del sur que nos convoca el día de hoy, digamos, la ausencia del Estado es una fotografía inmediata que surge al primer golpe de vista. ¿Por qué? Porque en el corredor minero hay inversiones de talla mundial, ¿no? Por ejemplo, $10.000 millones en las Bambas,
inversiones de 2.000, 2.500 millones de dólares, que Canadá, que Australia, que Chile estarían disputándose. Pero no hay un sistema de transporte del mineral. Esa es la instantánea de la ausencia del Estado en general, ¿no? Otro hecho que me lleva, digamos, yo quiero plantear comentarios para generar preguntas, ¿no? Otro hecho que me lleva a sostener que el IDH es un sistema para medir la eficiencia de un Estado, porque, digamos, si el IDH se asocia al sistema o al modelo en el cual la inversión privada participa, pese a que no hay un Estado en el Perú, y la mayor expresión de que hay un Estado, digamos, que está a punto, no sé cómo lo describiría, en ese sentido la academia tiene una gran responsabilidad. Si el 60% de la economía es informal, si el 80% del empleo es informal, es evidente que hay un Estado ausente o hay un Estado con poca presencia. Entonces, la prueba de que, digamos, el IDH no puede ser un elemento para determinar un modelo social tiene que ver con que la minería, el año pasado, el 2021, ha aportado 14.000 millones de soles al fisco nacional. Es un récord histórico que la academia también debe revisar. Digamos, proporcionalmente esto, ¿acaso no es el mayor aporte del sector privado al fisco nacional en toda nuestra historia republicana? Podría ser, no lo sé, eso también tiene... Pero, sin embargo, hay otro dato interesante, la minería nacional en la última década se han aportado más de 40.000 millones de soles a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y la pregunta que uno se hace es, ¿en dónde están las carreteras? ¿En dónde están las escuelas, las postas médicas, los sistemas de agua, de desagüe, los sistemas de electrificación en las áreas mineras? Entonces, el IDH es un gran aporte a la reflexión sobre las realidades sociales, pero siempre tiene que ser complementado también con la idea de un PBI, la idea de un ingreso monetario, ¿no? Porque también esa ha sido la historia de los países desarrollados. Por si acaso, en los países desarrollados como en Estados Unidos, Inglaterra, fueron en primer lugar países informales, ¿no? Fueron países informales y, digamos, países muy parecidos al Perú, ¿no? Cuando, digamos, países donde los mercados estaban desregulados. Puno es la sociedad de mercado más agresiva del Perú. Es un capitalismo casi salvaje lo que hay en el Puno, porque si uno empieza a cambiar la mirada que tiene sobre Puno, lo único que va a haber es empresarios, pero sin Estado. ¿No es cierto? Absolutamente con un Estado ausente. Y por eso la gente de Puno suele votar por las propuestas radicales, es decir, porque siempre vota contra el Estado, ¿no? El Estado es el gran enemigo en el país, ¿no? Y empieza a ser un gran enemigo de los grandes, de los chicos, de los emergentes, de los pequeños. Si uno hiciera un análisis, los mismos problemas de los pequeños los tienen los grandes con la ley laboral, con la SUNAT, con los municipios, con las regiones, en fin. Entonces, esto lo quiero plantear en términos de preguntas, de interrogantes, porque el gran problema es que el no plantearlo en esos términos, el aceptar la idea de que el IDH puede reemplazar al PBI en el Perú, nos podría llevar a una conclusión errada. Nos podría llevar a la conclusión de que el modelo con el cual crece el PBI en el Perú está fracasando. Y que por lo tanto, en el caso de la minería, como sostienen algunos, lo que falta es más recursos para que haya un Estado redistribuyendo, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que yo quiero plantear, los dejo como preguntas, y felicito al expositor por esta interesante exposición que en el caso mío me ha planteado una serie de interrogantes, ¿no? Una serie de líneas de trabajo periodístico, en fin. Gracias.
Muchas gracias, Víctor Andrés. Interesante el planteamiento y sobre todo me quedo con una pregunta, con una cifra que brindaste, los 40.000 millones de soles que ha generado como transferencia y aportes del canon a distintas regiones en el Perú. Estamos hablando de canon minero. Sin embargo, Cusco es una región que también recibe canon gasífero por la presencia de camisea. Y de por sí hemos tenido muy malas experiencias de repente con algunos gobernantes en distintas regiones, pero en particular en algunas regiones del sur. Me complace invitar a Fausto Salinas, quien ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, y estoy seguro que él también va a podernos brindar alcances muy valiosos de lo que significa, de alguna manera, este contraste entre una abundancia de ingresos y un IDH o unos indicadores que seguramente nos llevan a la reflexión. Bienvenido, Fausto. Muchas gracias, Fernando. Saludo a Francisco por su quirúrgica interpretación de los índices de desarrollo humano en diversas provincias del sur, que muestran, por ejemplo, cómo es que Acomayo, Paucartambo, Canas y Paruro tienen los índices de desarrollo humano más bajos. Y no es casual porque son las regiones que viven de la agricultura de subsistencia, donde no hay ni turismo ni actividad minera. Pero yo quisiera levantar un poquito la mirada y mostrar que este tema del índice de desarrollo humano, que es un esfuerzo estadístico de las Naciones Unidas desde los 90, nos permite ver, por ejemplo, que el Perú ha tenido, hay varias cifras, pero ambas nos muestran una evolución. Hay una nota del PNUD que habla de un crecimiento del 60.2% del índice de desarrollo humano en las últimas décadas. Entonces, esto me lleva a pensar en una cosa que creo que es importante en la línea de lo que dice Víctor Andrés Ponce para hablar de estos temas. Porque yo sí convengo en que los indicadores de crecimiento económico no son suficientes para entender el desarrollo de un país. Pero no hay posibilidad de entender el desarrollo de los países, de las regiones y de los distritos sin el crecimiento económico y la prosperidad económica y la existencia de ingresos. Y en esto me permito hacer un paralelo con esta línea del índice de crecimiento económico que tiene del índice de desarrollo humano que tiene el Perú, que de 1980 al 2018 tiene un crecimiento sostenido y que el PNUD mismo lo reporta, con una cosa que no es accidental y que tenemos que tenerla en cuenta. El modelo minero del Perú cambia en 1991. Hasta antes de 1991 yo era alumno de la Universidad Católica de la Facultad de Derecho y las ollas comunes de los mineros quebrados de la minería pública estaban en la puerta de la universidad pidiendo limosna para los mineros. Hoy día la oligarquía sindical con la cual tengo que lidiar yo como profesional es la oligarquía sindical minera, de los trabajadores que reciben 26 sueldos y que se compran un departamento al año con sus utilidades mineras, lo cual no recibe ningún maestro, ningún abogado, ningún periodista, ni nada. Entonces, este crecimiento económico del país va de la mano con esta evolución del índice de desarrollo. Pero en el detalle quirúrgico, casi como en una labor de patología estadística que hace Francisco, nos muestra los detalles de las diferentes provincias. Entonces, advertimos que hay regiones mineras con índice bajo o índice medio, hay regiones turísticas con índice alto y medio. Ok, entonces eso nos traslada a un problema, que es no el problema de los ingresos, no es el problema del crecimiento económico, que es el que ha permitido al Perú hoy día hablar de índices de desarrollo humano de estos, no pues como los que tienen obviamente los países escandinavos ni el primer mundo, pero que nos han permitido salir del sótano hasta el 2021, porque en el 2021 el señor Vizcarra y el señor Sagasti desbarrancan el país y lo que estamos viviendo ahora ya no tiene ningún sentido. Pero hasta ese momento el crecimiento económico con un modelo de minería, de desarrollo, de crecimiento, de Estado de Derecho, empieza a permitir que sea posible la mejora de los índices de desarrollo humano. ¿Por qué? Repito, el crecimiento económico es una condición necesaria, reconozco,
pero no suficiente para generar y sustentar el desarrollo. El desarrollo es más que el crecimiento económico, convengo en esa cifra, pero sin crecimiento económico no hay desarrollo humano. Entonces esto me lleva ahora a volver a las cifras ya micro y entonces empezar a analizar por qué en ese marco de crecimiento sostenido del país el índice de desarrollo económico no tiene la misma cuesta o tiene estos altibajos que le estamos viendo. Y entonces encontramos, y coincido plenamente con Víctor Andrés Ponce, que en el diseño del modelo institucional de la minería, de todas las actividades extractivas, tenemos un agente ineficiente. Es el Estado nacional, el Estado regional, el Estado local. Y él no genera esto, porque no estamos en el escenario de la minería canadiense o la minería norteamericana, donde el dueño de la tierra es dueño del subsuelo y del recurso natural y puede negociar con la gran compañía petrolera o la gran minera la explotación, y entonces hace lo que Francisco nos decía, el retorno de la renta extractiva a su región. Aquí no, aquí tenemos que pasar por lo que Octavio Paz llamaba el gran ogro filantrópico, esa burocracia gigante que el señor Humala aumentó en 300,000 empleados y el señor Kuczynski solamente en 180,000, pero que sigue creciendo y que asfixia y se devora todo eso. Y entonces, claro, el comunero de Chalhuahuacho dice, oye, mi índice de desarrollo humano es bajísimo, pero habría que decirle, mira, pues el problema no está en el diseño, sino en el Estado. Y entonces, ese es el problema. Y ahora, si a esto le agregamos un componente peculiar, que es los actores políticos que le han tocado a las regiones con mayor ingreso minero. El 2011, el 2012, el PBI del Cusco, si el Cusco fuera una región, perdón, fuera un país, era solamente superado por el PBI de la China, el crecimiento. Pero el PBI del Cusco y su crecimiento económico, de la mano de 30 años de gobierno de izquierda, nos lleva a 4 presidentes regionales presos, alcaldes presos y un escenario de corrupción en el cual no hay forma de que el crecimiento económico, los ingresos de la minería, el abultado aporte del canon de Camisea se puedan convertir en escuelas, oportunidades, etc. Entonces eso nos debe llevar, cuando hablamos de índices de desarrollo humano, a mirar esas causas, porque si no, podemos dar un mensaje equivocado, como es el que le preocupa a Víctor Andrés Ponce. Es decir, de que empezamos en el detalle a mirar cuánto nos falta, pero no miramos qué pasó y lo más importante también, cómo estábamos antes. Entonces, en lo que toca a mi región, y con esto termino, yo diría que no es casual que las regiones más dinámicas son aquellas que están encadenadas a la minería y al turismo. Y las regiones más atrasadas, con menores índices, porque aún con la mala gestión, la mala política y la corrupción, hay un nivel de avance en las regiones en las que hay presencia de la actividad minera y de la actividad turística, que es muy encadenada. Entonces yo creo que estos esfuerzos de mostrar los índices de desarrollo humano y de trabajar en ellos son valiosos, pero que debemos complementarlos, y espero que en esto apunte mi participación, con estas reflexiones que nos permitan mirar para atrás, para adelante, y qué hay detrás de lo que estamos. Muchas gracias y espero que esto sea de utilidad. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento, cultura y deportes. RCR-TV, a través del canal 796 de Cable Más. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú.
quiero dar la bienvenida a don Lucho Vargas Barbieri, un importante escritor, articulista, constante investigador, de que tenemos todos no solamente el mejor de los conceptos, sino la expectativa de los trabajos que ha realizado durante muchos años alrededor de la actividad minera. Bienvenido, don Lucho, y la intervención del público es absolutamente suya. Gracias, Fernando. Hace aproximadamente 20 años, yo escuché un discurso del presidente de Sauder, el ingeniero González Rocha, y por primera vez en mi vida escuché que existía un índice de desarrollo humano y que Moquegua tenía el más alto desarrollo humano. Desde entonces he estudiado mucho, no solo el índice de desarrollo humano, sino todos los índices que contribuyen al aporte, a conocer el aporte de la minería al desarrollo social. Y yo estoy convencido que no existe ninguna mejor manera de probar el aporte de la minería al desarrollo social del Perú que el índice de desarrollo humano. Lo que pasa es que a veces cometemos el error de creer que el índice de desarrollo humano puede demostrar el avance del aporte de la minería en una región que es de un tamaño inmenso y que tiene una mina como Antamina en una provincia. Pero si nosotros ya no pensamos en regiones, sino pensamos en provincia, les quiero dar el siguiente dato. Mariscal Nieto, donde está la mina de Cuajones, segundo lugar en índice de desarrollo humano del Perú. Hilo, donde está la refinería y fundición de hilo, tercer lugar en desarrollo humano del Perú. Jorge Basadre, donde está la mina de Toquepala, quinto lugar en índice de desarrollo humano del Perú. Arequipa, bueno, Arequipa no es solamente minería, pero yo no sé si sin minería podría ser el sexto lugar en índice de desarrollo humano. Tahuamanú, en la selva, minería informal, noveno lugar en desarrollo humano. Yauli, sorprendentemente, en el 13. Y acá hay una lección muy interesante. La paralización de Loroya no acabó con el desarrollo humano de Yauli. La minería ya había impulsado un desarrollo humano. Lo que ha pasado, sí, es que ha habido una emigración, gente que ha dejado Yauli. Tambopata, puesto 18, también en la influencia de la minería informal. Caraverí, puesto 19. Nazca, no podemos decir que solamente minería, pero ahí está Marcona. Tacna, puesto 22. Manú, que también está en la selva, con la influencia de la minería informal, puesto 25. Ollón ocupa el puesto 34, y no es bajo, ¿eh? Las minas de Ollón están a 4.000 metros de altura. El caso de Pasco es muy interesante. La provincia de Pasco ocupa el puesto 48 y tiene un índice de desarrollo humano mayor que el de Zapampa, ¿no? Entonces, y hemos escuchado San Antonio de Fuquina, ocupa el puesto 64. Yo no creo que hay que acabar con la minería informal, hay que formalizarla, hay que convertirla en una minería que cumpla con los impuestos, etcétera, etcétera. El caso de Espinar es interesantísimo. Espinar ocupa el puesto 77 y en la exposición del señor Francisco Santa Cruz nos ha analizado cómo es el atraso que hay en ciertas provincias del Cusco. Pues bien, Espinar está en el área de esas provincias del Cusco más atrasadas y es la única que ha podido desarrollarse. Y dicho sea de paso, también en la excelente posición por la información que nos da del señor Santa Cruz, también hemos visto que Chumbivilcas está acelerada, tiene un crecimiento. ¿Por qué? Porque también en Chumbivilcas ahora tenemos una mina, tenemos la mina de Constancia. Entonces, eso son contribuciones que prueban, son datos que prueban ¿cómo se llama? El aporte de la minería al desarrollo social de una circunscripción geográfica donde existe minería. Y ahí tenemos, por ejemplo, no hay que olvidar, cuando uno se pone a analizar fuera del Perú, ¿qué pasa en Chile? Tarapacá tiene
el tercer índice de desarrollo humano de Chile. Perdón, Tarapacá no, Antofagasta, ¿no? Antofagasta tiene el tercer índice de desarrollo humano de Chile, y el que ocupa el segundo es una provincia pequeña que tiene turismo, y bueno, esto le ha ayudado. Pero también hay que tener en cuenta que si bien el índice de desarrollo humano es un índice muy bueno, tiene efectivamente algunas deficiencias. Y curiosamente estas deficiencias van en contra de la minería, porque por ejemplo nosotros tenemos el ingreso, ¿no? La minería contribuye a mejorar, a reducir la pobreza multidimensional, más que la pobreza monetaria. Entonces nosotros tenemos que cuando uno hace un mapa de la pobreza del Perú a nivel de provincias y compara la pobreza monetaria con la pobreza multidimensional, hay menor pobreza multidimensional. ¿Por qué? Claro, porque la minería da educación, porque la minería da salud, porque la minería contribuye a que haya agua, desagüe, en fin. Entre los datos interesantes que ha presentado el expositor, tenemos el caso de Candarave. Candarave está creciendo aceleradamente, ¿no? Pero hay un tema bien importante que al incrementarse el desarrollo humano por el efecto de la minería, se producen migraciones. Entonces, resulta que si bien en la Sierra del Perú es normal que esté disminuyendo la población de las provincias, ¿no? Tenemos que Candarave sí está creciendo en población, 2 y pico %. Pero la provincia de Candarave, la provincia de donde está la mina, no me acuerdo ahorita el nombre, ahí el crecimiento de la población es 200 y pico %. O sea, todos los distritos vecinos están yendo hacia donde se encuentra ubicada la mina. Bueno, yo tendría muchas cosas más que decir, pero veo que ya tengo 7 minutos y 30 segundos. Ok, mi querido Lucho, muchas gracias por tu intervención, siempre oportuna, por la enorme experiencia que también tienes en el sector. Y a continuación vamos a entrar en una siguiente ronda, mucho más corta. Vamos a pedirle a nuestro expositor y panelistas que nos ajustemos al tiempo para poder responder preguntas del público asistente a través de las redes, que ya han planteado varias preguntas. Entonces vamos a tener un espacio para ellos. Y lo ruego, Francisco, una intervención acotada a 5 minutos. Te ruego, Francisco, en esta segunda intervención podamos ser estrictos en el tiempo para que puedan entrar nuestras consultas, lo mismo a nuestros panelistas cuando les toque su intervención. Nuevamente, Francisco, brindamos la intervención. Agradezco los comentarios interesantes de los miembros del panel, y creo que lo más provechoso para esta jornada sería que hagamos un esfuerzo por precisar qué es exactamente lo que estamos discutiendo. ¿Cuál es el tema en discusión? Porque cuando he escuchado muy atentamente y con gran interés a Víctor Andrés, me ha parecido entender que él está sosteniendo que el IDH es una especie de indicador construido, digamos, para medir, como él dice, la eficiencia del Estado, pero que al mismo tiempo viene a ser un indicador, por así decirlo, hostil o contrario al mercado y al sector privado, porque desconoce el PBI y no lo toma en cuenta. Quisiera precisar que justamente el IDH tiene como tercer componente el ingreso familiar per cápita, cuando se mide a nivel de provincias y distritos. No se usa el PBI porque no hay PBI en las provincias y en los distritos, pero cuando se usa el cálculo a nivel nacional y de comparación internacional, sí se usa el PBI. Es decir, uno de los 3 pilares o dimensiones básicas del IDH es precisamente el crecimiento económico, en algunos casos medido por el PBI y en otros casos medido por el ingreso per cápita. ¿Y quién está detrás del ingreso? Está el empleo. ¿Y quién es el principal generador del empleo en las economías? El sector privado. De manera que lo que ha hecho el IDH y Naciones Unidas con esta concepción de desarrollo humano es integrar y reconocer simultáneamente la importancia del sector privado
y su capacidad de generar ingresos, y del Estado por el lado de su obligación de generar servicios básicos. Esa es la ventaja y la potencia del IDH, que no es un modelo, digamos, segmentado, excluyente, sino que procura ser un modelo integrador, siendo consciente de que el desarrollo es un proceso muy complejo y que un indicador como el IDH con 3 componentes es totalmente insuficiente para absorber la totalidad de esta complejidad de desarrollo. Pero si algo hace la concepción del desarrollo humano desde el inicio es reconocer la importancia del crecimiento y de la creación de riqueza material. Lo que ocurre es que la reconoce no como un fin del desarrollo, sino como un medio al servicio de un fin superior, que son las capacidades, oportunidades y libertades de la gente. Pero nada más, digamos, alejado de la realidad de considerar que el IDH desconoce la importancia del crecimiento o se opone a él. Y justamente porque reconoce la importancia del crecimiento es que se aprecia cómo es que en casi todos los casos en donde hay un mayor registro de crecimiento del IDH, detrás de ese crecimiento del IDH hay normalmente una mayor dinámica de los ingresos. Los ingresos crecen mucho más rápido, son más flexibles al crecimiento que los otros 2 componentes del IDH, que es la esperanza de vida, que se mueve muy lentamente, es un factor muy estructural, y los logros educativos también cambian con mayor lentitud. El componente más rápido y de menor dificultad para incrementarse cuando hay una adecuada política es el ingreso, y eso mueve el IDH. Pero al mismo tiempo, lo que hace Naciones Unidas es alertar que no todo ingreso, aunque estadísticamente mueve el IDH, no todo ingreso es plenamente compatible con el desarrollo humano. Y ese es el caso justamente de los territorios en donde hay actividad extractiva de carácter informal o ilegal, en donde el problema no es solamente jurídico, de que no sea formal o legal. El problema pasa a ser de una grave afectación de ecosistemas. Y ese es el caso precisamente del alto IDH de Tambopati Manu en Madre de Dios, en donde estamos depredando el bosque, ¿no es cierto? Es también el caso de San Antonio de Putina, en donde la mayoría de actividades son altamente contaminantes de las fuentes hídricas, porque no hay una regulación ni un control, etcétera. De manera que esta puede ser incluso una autocrítica de Naciones Unidas para mejorar el IDH y para ajustarlo adecuadamente a aquellos procesos en donde la generación de ingresos altos viene acompañada lamentablemente de una depredación de ecosistemas, que es también una forma de descapitalizar los territorios. Y entonces hay ahora un IDH ajustado por estos efectos de cuando las economías son muy generadoras de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, o hacen uso excesivo de recursos planetarios o los depredan. Creo que en esos términos se sitúa adecuadamente la conversación. Muchas gracias. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a invitar a continuación a Víctor Andrés. Gracias. Bueno, yo planteé preguntas, ¿no? Yo no planteé que el IDH se planteaba en oposición al PBI. Lo que dije como pregunta es que, y sigo sosteniendo eso, que el IDH es básicamente un sistema para medir la eficiencia de un Estado, la capacidad de un Estado de generar una infraestructura legal, una infraestructura física, de crear capital en el sentido de invertir en educación, en salud, en agua, en desagüe, en infraestructura, sobre la base de algo, como dijo
el señor Salinas, sobre la base de algo, sobre la base de los recursos que genera el sector privado. Y cuanto más recursos genera el sector privado, más Estado y más capacidad existirá para el Estado para crear mejores condiciones de IDH, como postula las Naciones Unidas, ¿no? Ahí donde el PBI no crece, ahí donde la inversión no crece, el Estado se derrumbará. Se derrumbará. Y como en Cuba habrán escuelas, habrán colegios, pero, digamos, los ingenieros trabajarán de jardinero o haciendo taxi. Entonces, eso es lo que yo quiero, digamos, lo que yo quería subrayar en mi intervención. ¿Por qué? Porque, digamos, son estas maneras de entrar que ya el señor Santa Cruz ya lo ha precisado, estamos en una sintonía, en una sintonía correcta en las aproximaciones. Pero hay otros sectores que utilizan este tipo de enfoques, relativizando el tema del PBI, para cuestionar lo único que ha funcionado en el Perú en las últimas 3 décadas. Lo único que nos ha permitido mejorar todos los índices, IDH y todo lo que registran las Naciones Unidas, ha sido el crecimiento del PBI. Entonces, a partir de ahora, digamos que ya hay una sintonía, hay una sinfonía. Lo que debemos hacer nosotros, y eso también lo tiene que hacer la academia, es, digamos, los sectores que se oponen a la minería moderna, en vez de plantear alianzas políticas con las comunidades contra las empresas, lo que tiene que haber ahora es que los políticos que se oponen a la minería moderna tienen que buscar alianzas entre las comunidades y las empresas para exigir que el Estado cumpla su función. Esa es la consecuencia de este diálogo, esta sintonía que yo veo ahora. Digamos, ahora el Estado tiene que ser, digamos, se tiene que sentar en el banquillo de los acusados, porque es lo que está fallando en este modelo. Es el que no está cumpliendo la potencialidad del desarrollo del IDH que buscan las Naciones Unidas. Y en ese sentido, digamos, lo que tenemos que hacer es que las poblaciones y las comunidades y las empresas se unan para demandar al Estado que cumpla su responsabilidad. Bueno, ya se me pasó el tiempo y muchas gracias otra vez. Ok, Víctor Andrés, nuevamente gracias por esta intervención. Vamos a tener una última ronda cuando tengamos que responder las preguntas, seguramente para poder hacer últimos aportes. Nuevamente invito a Fausto Salinas para esta segunda intervención, recordándolo que son 3 minutos el tiempo. Gracias. Yo me he permitido ir revisando algunas de las preguntas y creo que hay una inquietud sobre el modelo institucional de la propiedad. Y yo advierto que el índice de desarrollo humano es una señal de la disfunción institucional que tenemos. Pero la otra señal es la conflictividad institucional que hay en torno a la minería. ¿Por qué? Porque el encargado de transferir los recursos generados por la minería a las comunidades concernidas o involucradas es el Estado. El Estado nacional, el Estado regional, el Estado provincial. Y ese esquema institucional está agotado y fallado. Y frente a eso hay solamente 2 opciones que se nos plantean. Una opción que nos dice, no, hay que tomar ya no solamente los recursos generados por la minería, sino la gestión de la minería. Entonces ahí tienes la idea de nacionalizar las bambas o ese tipo de cosas como lo han hecho otros países con un profundo fracaso. Y tienes una idea que puede implicar o una reforma constitucional o una ley de coparticipación comunal en los beneficios de la minería, que es una propuesta bastante liberal en el sentido de restituir a las comunidades el manejo de la tierra y de los recursos naturales que están ahí, de manera que sea ella la que negocie con las compañías mineras. Esto no es un invento de quien habla, ni lo inventó el señor Alan García cuando intentó hacer un proyecto de ley en este sentido. Esto lo escribió Turgot hace 2 siglos y tiene que ver claramente con la necesidad de generar una conexión entre los que son titulares de la riqueza minera y su extracción. Mientras tengamos al Estado como el factor que debe redistribuir, vamos a tener deficiencias en la conversión de los recursos mineros en desarrollo humano. Y vamos a tener conflictividad social. Sé que esto es muy complicado,
Y esto podría requerir una reforma constitucional en un sentido no como el que plantea el señor Cerrón, disparatado, sino en un sentido absolutamente antipódico, en un sentido genuinamente liberal, donde la comunidad de Chalhuahuacho, por ejemplo, sea la dueña del yacimiento minero. Y la minera china tenga que sentarse a negociar con ellos. Y el Estado se siente sin conflicto de intereses a resolver dos cosas. Que no haya lo que a Francisco Santa Cruz le preocupa, el deterioro y las externalidades ambientales y sociales que afectan al mundo moderno, y en segundo lugar, a cobrar su tajada. 31% de impuesto a la renta sobre todos. Pero en fin, esto habrá que dejarlo para la discusión académica y política. Muchas gracias, Fausto. Indudablemente hay un sinnúmero de aristas que uno sigue encontrando en una discusión tan rica como la que estamos teniendo. Me complace a continuación convocar a Luis Vargas nuevamente para su segunda intervención, recordándole que tiene 3 minutos asignados. Bienvenido, Luchito, nuevamente. Muchas gracias. Yo quería también señalar que existen otros índices para medir el aporte social, o que se pueden utilizar para medir el aporte social de la minería. Porque lo mismo que se ve con el IDH se ve cuando uno mide la pobreza y sobre todo cuando uno mide la extrema pobreza. En los sitios donde hay minería, difícilmente, casi no existe extrema pobreza. Después, insisto, la pobreza multidimensional, que es una forma mejor de medir la pobreza, porque toma en cuenta la educación, la salud y las condiciones de vivienda, la minería saca mejores valores que los que saca con el IDH. Otra cosa, un caso interesante que quisiera comentar es el caso de Candarave. Aquí en el Instituto de Ingenieros de Minas, hace algunos días hubo una exposición sobre educación y se habló sobre las pruebas ESE, que su nombre completo sería Evaluación Central Estudiantil. Candarave ocupa el primer lugar en las pruebas ESE, ¿no? Los niños de cuarto de primaria de Candarave tienen mejor rendimiento, no sé si de los mejores colegios de Lima, pero en promedio lo llevan lejos. Y sin embargo, Candarave solo tiene el puesto 138 en el índice de desarrollo humano. Candarave no es un distrito minero, pero está está dentro de la zona de influencia del Estado del Perú y hay apoyo a la educación. Pero cuando uno analiza las cifras, ve que en Candarave no existe pues mucha gente de 25 años a las cuales al medírsele sus años de estudio contribuye a mejorar los datos del índice de desarrollo humano de Candarave. ¿Por qué? Porque esa gente bien preparada en colegios buenos se va pues de Candarave. Ese es un tema que quería tocar y muy brevemente insistir en la importancia de las migraciones, ¿no? Las migraciones, cuando el IDH mejora, cuando hay mayor trabajo, la gente comienza a migrar hacia el lugar donde está la minería, y entonces eso contribuye a reducir el incremento del IDH, lo cual no impide que en este momento, ¿cómo se llama? En Arequipa, perdón, en Apurímac, tengamos a donde está la mina, que tiene el mayor crecimiento. Ahora hay que tener en cuenta también que yo no sé hasta qué punto, algo de eso he estudiado, pero no lo recuerdo, la migración de las zonas mineras hacia Abancay. Ahí hemos visto en las interesantes cifras de Francisco Santa Cruz que Abancay está creciendo más o menos fuerte, la provincia de Abancay. Ahí no está la mina, pero ¿cuánto provecho está sacando de la mina la provincia de Abancay? Y para terminar, yo soy un admirador de una embajadora de Australia que vino al Perú, que nos habló de los clústeres. La minería tiene que ser aprovechada para desarrollar clústeres. Y ella misma habló de las grandes posibilidades que tiene Arequipa para que se desarrolle ahí un clúster.
Gracias, Francisco. Gracias, Fernando. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento, cultura y deportes. RCR-TV, a través del canal 796 de Cable Más. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Vamos a pasar a continuación a lo que significa ya un conjunto de interrogantes, preguntas. Algunas están siendo repetidas, voy a darles lectura, las tenemos también en el chat y voy a tratar de ser conciso. Dice, ¿por qué no introducir el acceso a activos productivos, así como la productividad y efectos multiplicadores? Se puede demostrar que a mayor estado, sin estas consideraciones, el IDH, sería igualmente bajo, ¿no? Esa pregunta quizás sería para Francisco, ¿no? Luego, el IDH alto en Cusco se consulta si está relacionado con el ingreso que reciben población de las actividades de turismo. Creo que Fausto en su intervención ha sido bastante claro en relación a efectos de causalidad de algunas localidades que tienen IDH bajo en Cusco y por qué está el IDH alto. Creo que esa está respondida. ¿Por qué no considerar el acceso a la propiedad de la tierra? Fausto también ya lo ha abordado en este caso. Luego, existen estudios experimentales o cuasi experimentales para establecer relaciones causales y no solo correlaciones entre desarrollo minero e IDH, y si esto existe también a nivel internacional. Empezaría por esas dos preguntas y creo que estarían más dirigidas, no sé si nos puedes ayudar, Francisco, con ambas. A ver, respecto de la última, lo que hace el IDH, pero más que el IDH, la concepción de desarrollo humano, es reconocer la contribución al desarrollo que dan todos los actores importantes en una sociedad. Y estos actores son, por un lado, el sector productivo, generador de empleo y de innovaciones tecnológicas y de conocimientos por ese lado, el Estado, proveyendo servicios básicos, en algunos casos compartiéndolos con el sector privado. Es el caso de educación en nuestro país y de salud también. Pero digamos, para la gran mayoría de la población, el Estado proporcionando educación, salud, infraestructura básica, social, agua y saneamiento fundamentalmente, y electrificación. Y luego bienes públicos, como puede ser la infraestructura de conectividad, los caminos, el riego, etc. El reconocimiento de estos dos actores, cada uno cumpliendo su papel, a este reconocimiento se suma lo que en la concepción del desarrollo humano llama la capacidad de agencia, que es que la sociedad y sus organizaciones, las personas, al mismo tiempo también tienen la capacidad de acción colectiva, tienen protagonismo y tienen iniciativas. Son los tres factores entonces: sociedad movilizada y con acción colectiva, Estado proveyendo bienes básicos, sector privado proveyendo ingresos y empleo, los que sumados convergen y generan desarrollo humano. Sobre esto habría que montar encima la institucionalidad necesaria, las reglas, etc. ¿Dónde aparece el tema de la productividad, de la competitividad económica? Por el lado de la visión del desarrollo humano, aparece precisamente por el lado del papel del sector privado. El sector más, responsable de generar estos impactos de competitividad, innovación tecnológica y productividad y mejora de los activos es el sector privado. Puede hacerlo si es que también entra en consonancia el sector público para contribuir a eso. De hecho, también si el sector público tiene un papel adecuado y responsable generando bienes públicos,
de manera eficiente, esos bienes públicos revierten en una valoración y en una mejora del valor y de la calidad de los activos privados. Y eso se ve claramente, sobre todo cuando se trata de experiencias de desarrollo rural. Se realiza el camino rural, se ejecuta la obra de riego y se llega con saneamiento, todo eso potencia los activos privados de las pequeñas unidades familiares. De manera que la pregunta del señor que hacía este interrogante puede finalmente resumirse así. Los tres actores, Estado, mercado y sociedad, pueden, desde su punto de vista y sus funciones particulares, contribuir a la mejora de la productividad, de la competitividad y de la calidad de los bienes. La segunda pregunta era vinculada a si hay algún estudio experimental entre desarrollo minero e IDH. Nosotros hemos hecho acá en el país, en el Perú, el año 2016 y 17, un estudio en el que quisimos mostrar cuál era la relación entre el crecimiento minero, la percepción del canon, que iba dirigida fundamentalmente a 700 distritos y alrededor de 40, 50 provincias, y los impactos en desarrollo humano. Y el resultado que encontramos fue absolutamente desalentador. Los distritos que más percepción de desarrollo humano de canon habían tenido en los últimos 10 años, algunos de ellos con presupuestos anuales a nivel de distrito por encima de los 200 o 300 millones de soles anuales, no habían tenido un crecimiento equiparable en desarrollo humano, salvo aspectos marginales, ¿no? Resultados muy por debajo de esto. Eso lo que estaba mostrando, y en nuestro estudio estaba presente, es que la aplicación del canon requería un conjunto de condiciones institucionales y técnicas que no se habían reunido en esos gobiernos locales. Y ahí entonces la conclusión y la alerta es esta. ¿Cómo podemos tener gobiernos locales o regionales manejando presupuestos de millones de soles al año con funcionarios de muy baja calificación y cuyos salarios, en el mejor de los casos, llegan a los 2.000 soles? Entonces, un funcionario de 2.000 soles manejando un presupuesto de 200 millones de soles es una desproporción y una puerta abierta y una tentación a lo que ya sabemos que finalmente ocurre, que es la corrupción. ¿Cuál es una solución posible? Modificar la ley del canon y establecer que todos los gobiernos locales y regionales que quieran administrar y usar el canon estén obligados a tener un equipo técnico calificado para gestionar esos recursos. ¿Y quién puede proporcionar ese equipo técnico calificado? El sistema Servir, por ejemplo. Servir se ha deteriorado, Servir ha pasado a un segundo plano, habría que repotenciar el sistema Servir, porque en su concepción es una concepción adecuada, es tener una matriz, ¿no es cierto?, generadora de gerentes calificados y honestos y bien pagados, pagados con estándares de mercado, ¿no? De manera que un gerente público que recibe un salario competitivo no tenga ninguna necesidad y tentación de meter la mano al presupuesto público. Y entonces, con una modificación de la ley del canon y de la ley de Servir, se podría lograr, ¿no es cierto?, que todos los distritos que están recibiendo una millonada de recursos por canon minero, canon del gas o canon petrolero estén obligados a tener esos equipos calificados. Son estos equipos calificados los que generarán un programa de inversiones adecuado en infraestructura y lo ejecutarán adecuadamente. Creo que esa es una de las posibles soluciones para resolver este enorme desfase, ¿no?, entre recursos mineros y desarrollo humano. Muchas gracias, Francisco. Voy a integrar, hay varias preguntas acá que tienen que ver con variables que componen la presentación que se ha hecho en relación al índice de desarrollo humano, recordándoles a nuestro auditorio que en este caso el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo resume que las variables de este indicador es un avance promedio de un país en las dimensiones de una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un nivel de vida digna. Sin embargo, en las preguntas, Francisco, tenemos, por ejemplo, aportes significativos en el sentido de la sumatoria de nuevas variables, cómo podría ayudar, cómo podría significar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de qué le hace falta al estudio de medición para identificar la relación que guarda con la actividad minera,
Hay otra pregunta vinculada a que si la entrega de dinero directa o en efectivo a la población sería favorable o cómo afectaría la medición del IDH. ¿Por qué no agregar, por ejemplo, la medición de la desigualdad en los territorios mineros para tener otra variable de aproximación? Una pregunta también adicional, como son variables, plantea que si en el cálculo ajuste el IDH las variables de institucionalidad y o capacidad del desarrollo territorial, el índice de seguridad alimentaria, entre otras, y preguntas y consultas más en relación a qué es lo que pasaría si se le incorporan nuevas variables a este análisis estadístico, lo cual, entendiendo que ya proviene de una metodología de Naciones Unidas, la consulta sería qué es lo que pasaría si es que se incorporan un conjunto de variables que no solamente son las que he mencionado en las consultas, sino las que seguramente algunos analistas pudieran plantear para efecto de tener un IDH más aproximado. Este tema de las nuevas variables, empiezo con la última pregunta. Todos los teóricos del desarrollo, y creo que mis amigos panelistas podrán estar de acuerdo con esa idea fundamental, todos los teóricos del desarrollo lo que han hecho es demostrar que los indicadores, mientras más sencillos y sintéticos son, ayudan más. Indicadores muy complejos, de 20 componentes y con una estructura matemática numérica muy compleja, no ayudan mucho, sobre todo si de lo que se trata es hacer del indicador una herramienta de políticas, que indique qué hay que hacer, en qué sectores y quién lo tiene que hacer. Entonces, los indicadores más potables y más potentes para estos fines de políticas han sido siempre los indicadores más sencillos. Por eso, por ejemplo, la gran potencia del PBI. El PBI es un indicador muy sencillo, ¿no es cierto? Y si es el PBI per cápita, mejor aún. Lo que hace el desarrollo humano no es desconocer la potencia y la importancia del PBI. Es decir, el PBI es muy importante, pero no es suficiente, porque el desarrollo humano tiene otras dimensiones que también hay que recoger. ¿Qué otras dimensiones? 300 dimensiones, 20, 30 dimensiones. De todas ellas vamos a elegir dos más, además del PBI o del ingreso, que es, digamos, la variable del crecimiento material. Vamos a elegir dos más. Salud, vinculada a larga vida de la gente, y conocimientos. Esos son los tres indicadores básicos que convierten al IDH en un IDH que al mismo tiempo que sigue siendo sencillo y sintético, es mucho más potente que el PBI, porque está abarcando dimensiones a las que no llegue el PBI. Y de paso hay que decir que es cierto que el desarrollo humano se ha visto fuertemente impulsado por el crecimiento del PBI, etcétera, pero hay que reconocer que no solamente por el crecimiento del PBI. Si uno examina la composición del crecimiento del IDH, va a ver que en los últimos 20 o 30 años, en el caso peruano, por ejemplo, ha habido un notable crecimiento y mejora de las condiciones de salud de la gente. Por eso es que la esperanza de vida, que hace 30 años era 62 a 65 años, hoy día está por encima de 70 en promedio. Y hay sectores de la sociedad peruana que tienen por encima de 80 años. Esa mejora en esperanza de vida es porque ha habido un sistema de salud que mal que bien ha llegado a la gente, ha habido programas de vacunación, atención materno-infantil, etcétera, etcétera. No es solamente el PBI. Igualmente, hay logros educativos dentro de, digamos, las deficiencias del sistema educativo peruano. De todas maneras, el país ha mejorado, por lo menos en cobertura educativa, aunque todavía no mejora como quisiéramos en calidad. De manera que estas mejoras del IDH siempre hay que verlas de manera integral y no exclusivamente vinculadas a un solo componente o sector. ¿Es posible sumar nuevas variables al IDH? Sí es posible, pero siempre que hagamos el esfuerzo por mantener su carácter sintético. ¿Cuál es la solución que ha encontrado PNUD para esto? En hacer ajustes al IDH, una vez que se ha medido, ajustes a partir de algunos criterios que nos parecen centrales. ¿Cuál es un primer criterio? La desigualdad en la sociedad. Si tenemos una sociedad muy desigual en términos de ingresos y acceso a servicios, y muy desigual con un criterio de medida multidimensional, como acertadamente señala, no sé si ya me perdí, si es Fausto o Luis quien señaló el tema de la pobreza multidimensional. Si tenemos esa desigualdad, quiere decir que es una sociedad que no ha logrado darle capacidades a todos, solamente a una parte. Por tanto, en términos de conjunto, esta es una sociedad que todavía no ha alcanzado el óptimo del desarrollo humano. A la medida del IDH hay que castigarla
haciéndole un ajuste por desigualdad. De manera que los países más desiguales, aunque tengan IDH alto, habrá que rebajarles ese IDH para que la medición, digamos, acoja también el factor desigualdad. ¿Qué otro criterio hay que hacer para ajustar el IDH? El tema de la relación con la naturaleza y los ecosistemas. Definitivamente, un país o un planeta que no cuide sus recursos agotables y que no cuide sus ecosistemas, el agua, el aire y los suelos, ¿no es cierto?, puede tener un crecimiento espectacular a costa de deteriorar estos recursos. Ese crecimiento podrá generar un IDH alto porque genera ingresos altos, pero a la larga, en el largo plazo, ¿no es cierto?, le está haciendo pagar al planeta, a los países y a la sociedad un costo muy alto. Hay que ajustar al IDH con este factor de corrección del uso de recursos, de los ecosistemas, etcétera. Y una tercera línea que ha desarrollado hace mucho tiempo también el PNUD es cómo no hay adecuado desarrollo humano en una sociedad cuando hay diferencias de género, cuando hay exclusión de la mujer en oportunidades laborales, en representación política, etc. También hay un IDH ajustado al tema de la equidad de género. Por tanto, más que agregar nuevas variables al IDH, lo cual lo convertiría en un indicador inmanejable y complejo, dejaría de ser sintético, es posible hacer ajustes posteriores al IDH en base a estos 3 o más criterios que uno pueda encontrar. Esa es la línea que ha adoptado hace un momento Naciones Unidas. Si sería una buena política entregarle directamente dinero a la gente y qué impacto traería eso sobre el IDH. De repente traería un impacto importante en el corto plazo, porque suben los ingresos, pero estamos obligados en una concepción de desarrollo humano a ver el largo plazo también. Y en el largo plazo la categoría que importa es la sostenibilidad. Y si en una región minera o gasífera el canon, por ejemplo, en vez de ser aplicado a inversiones en infraestructura y en servicios, se lo reparte como volantes entre todas las familias, lo que estaríamos haciendo es usar una renta de un recurso no renovable, en vez de usarlo para crear actividades renovables, lo estaríamos usando simplemente para consumo de corto plazo. Y eso me parece, en términos de desarrollo, simplemente aberrante. No se podría ni se debiera hacer. Lamentablemente hay un proyecto en este momento en el Congreso que está aspirando a que el canon, ¿no es cierto?, se distribuya por partes iguales entre 50, 100.000 o 200.000 familias. Eso me parecería, en términos de desarrollo, un crimen y un atentado contra la sostenibilidad de esos territorios. Gracias. Muy bien, Francisco, y sería una enorme causa de generación de conflictividad social, mayor aún también en el entorno minero. Vamos entonces ahora, para finalizar, brindarle la palabra a cada uno de nuestros 3 panelistas, para que a la vez nos puedan brindar una respuesta. Hay 2 preguntas finales, creo que se puede integrar en una sola, pero voy a darle lectura. ¿Qué pasará con el Estado peruano cuando se terminen en un futuro lejano los minerales que nos ponen en un IDH intermedio? ¿Y qué medidas se debe tomar como estrategia para al menos mantenernos en el nivel con el que estamos ahora? Creo que puede ser una pregunta corrida, una pregunta integrada. Invito a continuación a Víctor Andrés Ponce para que nos brinde también su última intervención. Yo creo que mi conclusión es que hay que defender la minería porque es una de las grandes cosas que nos ha pasado en las últimas 3 décadas. Si el día de hoy en el Perú hay descentralización, ahora que estamos hablando de gobiernos regionales, de gobiernos locales, es porque también la minería tiene mucho que ver. Sin la minería probablemente la regionalización sería una frase hueca en el Perú. Ahí están las cifras, ahí están los indicadores, en fin, ¿no? Entonces, y las posibilidades de plantear una estrategia de crecimiento de estos indicadores del IDH, bueno, pues tienen en la minería una de sus columnas principales, en el PBI una de columnas principales, y vuelvo a insistir en que hay que sentar en el banquillo de los acusados al Estado, ¿no? Ahora bien, siempre se plantea una contradicción entre una estrategia de inversión en recursos naturales con el mediano y largo plazo. Depende, pues, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, un ejemplo es el cobre, ¿no? El cobre no
el cobre tiene una vida de largo plazo y las posibilidades del Perú todavía no están, digamos, tenemos minería para 1 o 2 décadas. Y 1 o 2 décadas en el desarrollo, si es que hay una visión correcta, puede significar la diferencia entre un país en camino al desarrollo y un país desarrollado, ¿no? Si se forman en el Perú 2 clústeres mineros, por ejemplo, uno en Arequipa y otro en Cajamarca. Cajamarca no es una región minera. Cajamarca tiene 17.000 millones de proyectos paralizados. Tiene muy poca minería, pero su gran proyecto, su gran cartera de inversión en minera no están desarrolladas. Pero un poco viendo el mediano y largo plazo, ¿no? Si uno, digamos, imagina 2 clústeres mineros, uno en el sur, uno en el norte, así como, digamos, uno imagina también la generación de una industria, de un proceso de industrialización alrededor de esa minería, de un proceso de especialización y de servicios alrededor de esa minería. Uno imagina trenes, ¿no? Tanto en el sur como en el norte, ¿no? Digamos, desarrollar el corredor minero del norte implicaría un tren, implicaría un puerto, pero para eso necesitamos Estado, ¿no? Y lo que está pasando en el Perú, y ese es el fracaso de los políticos, es el fracaso del modelo en el que estamos viviendo. Los políticos, la economía se reformó, pero nunca se cambió el Estado. El Estado sigue reproduciendo las viejas prácticas del viejo Estado y eso es lo que estamos viviendo en el país. Y estas cifras que el día de hoy nos han dado sobre el IDE, el IDH, lo que revela esa esquizofrenia del modelo. Un sector privado, un PBI que avanza y un Estado que sigue reproduciendo el pasado, el viejo pasado, ¿no? Un Estado lleno de discursos ideológicos, lleno de alineamientos del siglo XX, que finalmente, y con esto culmino, no entiende lo que viene de abajo hacia arriba, ¿no? La sociedad, como decía el señor Santa Cruz, no entiende la sociedad, ¿no? En fin, yo me quedaría ahí. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Víctor Andrés. En el mismo sentido, quiero invitar a Fausto Salinas en relación a estas 2 consultas y veo que también ha solicitado el uso de la palabra para poder hacer un aporte sobre esta última parte. Nuevamente, Fausto, y tus palabras finales. Sí, gracias. Yo había pedido participar para también despedirme y agradecer la invitación. Y creo que aquí Francisco ha usado una palabra interesante para la estadística, es decir, se le hace al índice de desarrollo humano muchos ajustes por diversas razones. Pero más allá de la estadística respecto a la minería y su aporte a la sociedad, si no le hacemos un ajuste al Estado, no hay viabilidad con la minería. Si el Estado, que es el redistribuidor de los recursos mineros, no es ajustado radicalmente y vamos en la dirección contraria, porque ahora se nos dice que debe haber más Estado, esto no va a ser viable y va a generar conflictividad y va a seguir profundizando este divorcio entre crecimiento económico e índice de desarrollo humano. Si no hacemos además esto, serán explicables medidas e iniciativas como aquellas que dicen, bueno, más fácil le repartimos los recursos de la minería a los pobladores de la zona. Porque efectivamente es un crimen repartir el dinero de esta manera, pero es mucho más criminal dejar que se lo lleven en el bolsillo alcaldes, regidores, consultores, contratistas y clases políticas distritales, regionales y locales que medran de esos recursos y que hacen que nunca vaya. Si no ajustamos al Estado, no va a haber otra opción válida desde la visión nacional que decir, ok, señor, todo el canon de camisea se distribuye entre todos los ciudadanos de la convención o del Cusco y se acabó y no tenemos 4 alcaldes de Charate, que es de donde está el gas de camisea, presos por malversación de fondos. Y me puedo ir hasta Espinar, narrar todos los casos y los podemos enumerar hasta cansados. Gracias por la invitación, los dejo en este momento y muchas gracias Fernando, Francisco, Víctor, Andrés, Luis Vargas y a todos los presentes. Muchas gracias, debo abandonarlos. Muchas gracias igual a ti, Fausto, por esta valiosa intervención. Invito nuevamente a Lucho Vargas, por favor, don Lucho, para su última intervención, sus palabras de despedida también. Bueno, sobre la pregunta de si se va a acabar los recursos mineros,
Chuquicamata, que es la mina más grande de cobre, tiene más de un siglo. Y ahora lo que están pensando es hacerla subterránea. En el caso de Antamina, no se conoce hasta dónde llega el mineral, porque no valdría la pena perforar más al fondo para ver si hay más. Ya no resulta conveniente o no resulta económico hacerlo en este momento. Hay que sí que tener en cuenta que no es lo mismo el cobre que el oro y los otros metales, ¿no? El cobre es el metal que sus yacimientos tienen una mayor duración y son los más grandes y los que pueden aportar mayor ingreso, mayor riqueza al país. Ahora, en el caso del oro, el oro antes era de beta, ¿no? Y tenían que tener unas leyes altas. Yo cuando estaba de estudiante y fui a la mina Calpa, la ley de oro era, creo, 10 gramos, ¿no? Hoy día, pues, lo que se saca de los yacimientos como Yanacocha, pues, son mucho menos de un gramo. Entonces, por ahí yo creo que no hay mucho temor. Ahora, un hecho que es interesante sí es que en el Perú, ¿quiénes están dispuestos a invertir? Están dispuestos a invertir los que ya están acá. Y yo diría que no solamente no hay política para promover que inviertan, no, hay política para que no inviertan. El caso de Sauder, una empresa mexicana que conoce la psicología del peruano, porque los peruanos aprendimos de los mexicanos con las películas mexicanas, han tenido gran influencia en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser. Pero Sauder está dispuesto a invertir, no la dejan invertir tía María, ¿no? Y los yacimientos más entre los que son importantes, que podrían pues, sacarse próximamente, serían pues Michiquillay, serían los Chancas, que son de Sauder. Otra empresa que ya está en el Perú y que inclusive estaba invirtiendo en un nuevo proyecto en San Gabriel, ¿no? Es Buenaventura. Había comenzado a invertir a pesar de que no hay circunstancias favorables. Pero ¿qué pasa? Se le ha levantado una comunidad que dice que el territorio es de ellos, ¿no? Que no deben de trabajar y ha tenido que paralizar la exploración. Entonces, lo primero va a ser muy rápido si un gobierno apoya a los empresarios que ya están en el Perú, ¿no? Y para el futuro inmediato o de más largo plazo, de mediano plazo, sí pues creo que hay que promover la inversión, ¿no? Bueno, me despido y ha sido un gran placer estar acá intercambiando opiniones. Muchas gracias, don Lucho, y quiero agradecer a nuestros invitados y al público en general. Esperamos que esta exposición haya ampliado sus conocimientos sobre el desarrollo humano en Apurímac, Cusco y Puno, regiones muy importantes en cuanto a minería en nuestro país, así como hayamos podido apreciar de cerca la contribución de la minería en ello. Queremos invitarlos a participar en la próxima jornada de Rumbo a Perumín, la misma que se desarrollará el próximo jueves 7 de julio. Presentaremos el tema Impacto Económico y Social de la Minería en el corredor Arequipa, Moquegua y Tacna, perspectiva histórica y visión hacia el futuro. Esta estará a cargo de Rudy Laguna, quien es director del CCD, Centro para la Competitividad y el Desarrollo. Los invitamos también a seguir nuestros canales oficiales de información, donde podrán enterarse de las actividades y programas que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú dispone para sus asociados y todo el público. Por otro lado, les recordamos a los jóvenes que nos acompañan que pueden participar en el concurso semanal de la Onza de Plata, realizando un video ensayo sobre las presentaciones de los jueves mineros o el binomio minero de su elección. Y esto debe ser publicado en sus redes sociales personales para poder tener ese concurso. Los ganadores de cada mes van a disputar el premio anual
de protagonistas de la Onza de Oro. Y los ganadores como protagonistas del mes de junio, julio y agosto recibirán ingresos gratuitos para participar en una de las ferias mineras más importantes del mundo, el Extemin, que se realizará en el marco de Perumín 35. De esta manera, quiero saludar a nuestro expositor y nuestros panelistas. Finalizamos la jornada actual y agradecemos una vez más a todos por su participación, esperando encontrarlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los presentes. Hasta luego. Red de Comunicación Regional, Cable Más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros, rumbo a Perumín 35.